la resistencia fujimorista del grupo extremista público de derecha, incluso inscrito como asociación civil. Tampoco tenemos ningún detenido de la resistencia, porque si fueron 500, entonces, ¿qué podemos pensar? Que este suceso lo habría originado pues la derecha, ¿no? Y hay 500 personas. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. La Fiscalía vuelve al 7 de diciembre como punto clave en su acusación. Según su tesis, demostrarían que el expresidente Pedro Castillo tenía control sobre mandos militares. La defensa desestima con firmeza estas pruebas. Aseguran que lo presentado no demuestra coordinación militar alguna, sino simples comunicaciones rutinarias. Para los abogados defensores, el Ministerio Público intenta impresionar al tribunal con imágenes de manifestantes, incluyendo al grupo autodenominado La Resistencia. La pantalla, si fuera tan amable. Bien, conforme tenemos en la pantalla, tenemos acá el documento denominado Nota Informativa. La numeración es 2022-017-63476, _gen, como ustedes pueden visualizar, Respol, Lima, con toda la denominación. El asunto, y es muy importante, dice, según servicio policial cubierto por el personal del GIR durante la movilización denominada medidas de protesta. Después indicaremos qué es GIR. Referencia, orden de operaciones 212-2022, la fecha lo podemos visualizar, que es de fecha 6 de diciembre del año 2022. En el primer ítem, textualmente el documento señala lo siguiente: el teniente PNP Gerson Junior Gómez Cárdenas, jefe encargado de la GIRL DIPSEP, con RPC 9876-084-38, da cuenta que siendo las 11:30 horas aproximadamente, a mérito del documento de referencia, fue designado al mando del personal GIR DIPSEP con la finalidad de ejecutar operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de las medidas de protesta convocado por diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual gobierno y el Congreso de la República, exigiendo la salida del presidente de la República, señala su nombre, y el cierre de Congreso, con la finalidad de anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atentan contra el bienestar general de la población, el patrimonio público y privado, y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en el marco de la normatividad legal vigente y pleno respeto de los derechos humanos y libertades en diferentes puntos de la capital. Segundo punto, donde destacamos, siendo 11:30 horas, el suscrito al mando de 41 suboficiales de la Policía Nacional, pues está abreviado PNP, a bordo de 21 motocicletas pertenecientes al GIR, se constituyeron a la Plaza San Martín, cercado de Lima. En el lugar se presentaron al comandante PNP, Óscar Montesinos Carpio, jefe de la UNICEF Asalto, el mismo que dispuso realizar el servicio de patrullaje preventivo. Muy importante con la hora. Siendo las 14 horas, fueron desplazados por la central de Radio Seopol a la avenida España, cruce con la avenida Alfonso Ugarte, frontis de la instalación de la 7ª Región Policial Lima, ya que en el lugar se encontraba detenido el señor expresidente Pedro Castillo Terrones, motivo por el cual en un lugar se encontraban un promedio de 200 personas
pertenecientes al gremio Yo Apoyo a Castillo, los mismos que bloquearon el tránsito vehicular y peatonal en las avenidas mencionadas, provisto de objetos contundentes, entre paréntesis, conforme podemos ver, piedras, palos, adoquines de cemento, quienes además agredieron a los efectivos policiales, motivo por el cual el personal policial hizo uso de agentes químicos, habla de un cartucho, logrando controlar y restablecer el tránsito vehicular y peatonal en el lugar, respetando en todo momento los principios, y habla del decreto legislativo y el manual de derechos humanos. También señala específicamente a las 21 horas por disposición de la Central Radio Seopol, procedieron a realizar el servicio de resguardo policial durante el traslado del expresidente Pedro Castillo con dirección al complejo policial Los Cibeles Rímac, tomando la ruta de la Avenida Bolivia, Avenida Tacna y la Avenida Pizarro, manteniendo constante comunicación con Seopol, llegando al lugar a las 21 horas aproximadamente. Sin registrar novedades, posteriormente el personal de la GIR se replegó a la unidad, culminando el servicio. También es importante visualizar en la parte inferior la firma. ¿Puede agrandar, por favor, la imagen? Ya. Este documento, conforme en la parte izquierda, por favor, izquierda, ahí está. Fue elaborado por el suboficial de segundo Homero Eugenio Vázquez. Y destacamos la fecha. La fecha es 7 de diciembre del año 2022 a las 23 horas con 05 minutos. ¿Y cuándo o qué día es firmado? Vemos la parte derecha del documento. Es firmado por el teniente Gerson Junior Gómez, en este caso Cárdenas, que es el jefe de la GIR. ¿Qué fecha fue firmado este documento? El día 7 de diciembre del año 2022 a las 23:09 minutos. Es decir, el día 7 este incidente ha sido certificado de que aconteció ese día. Y en la siguiente hoja vamos a dar lectura al punto 3. Puede reducir, por favor, el tamaño de la letra para que puedan visualizar. También señala el documento. ¿Puede agrandar un poco? Exacto. Asimismo, siendo las 11:40, el suboficial de primera Edison Antipa Mezcua, al mando de 20 suboficiales, SA, pertenecientes al GIR, a bordo de un vehículo policial, señala las placas, conducido por Raúl Choque, perteneciente a la UNICEF Centro, Águilas, se constituyeron a la Plaza San Martín. Cito en la avenida Nicolás de Piérola. En el lugar se presentaron al comandante Jorge Antonio Celadita Fuentes, jefe de la UNICEF Centro, quien dispuso formar, acá vamos a determinar que es un dispositivo táctico, señala el documento, dispositivo táctico, en el frontis de las rejas puestas en el jirón Carabaya con el jirón Ocoña, ya que en el lugar se encontraban aproximadamente 150 manifestantes que reclamaban el cierre del Congreso. A horas 14:45, por orden de la Central Radio Seopol, se desplazaron al Jirón Lampa para el acompañamiento de la marcha por un grupo aproximado de 500 manifestantes.
pertenecientes al colectivo La Resistencia, quienes se desplazaron por el Jirón Pachitea, Jirón de la Unión, Avenida Uruguay, Avenida Garcilaso de la Vega, llegando a la Avenida España, frontis de las instalaciones policiales de la 7ª Región Policial, ya que en el lugar, según refiere el documento, fue trasladado el expresidente Pedro Castillo Terrones, formando el dispositivo táctico con la finalidad de evitar enfrentamientos entre grupos simpatizantes y opositores. En la parte inferior del documento menciona, puede bajar por favor, donde dice distribución. Este documento oficial fue remitido, puede agrandar la parte superior ahí, izquierda. Ahí está la distribución de este documento al Comansgen, al Comando General de la PNP, a la región policial, a la DIP Rein Lima y a la DIPSEP. Vamos a determinar en qué fecha fue firmado este documento. Puede bajar, por favor. En la parte inferior, si bien es cierto, aparece ahí 31 de julio, pero vamos a ver la firma digital. En la parte izquierda, por favor, ahí está. El documento, ¿quién lo formuló? El suboficial de segunda, Segundo Homero Eugenio, el 7 de diciembre del año 2022 a las 23:05. Y quien lo firma de manera digital, puede ver en la parte derecha, el teniente, en este caso, Gerson Junior Gómez. ¿Correcto? Correcto. Y podemos apreciar la fecha, 7 de diciembre del año 2022 a las 23:09 minutos. Bien, y en la parte superior del documento, quien firma es el comandante PNP, jefe de la Oficina de Administración de la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima, Giancarlo Barco Bellido. Pasamos en primer término a la primera hoja para hacer la interpretación y después establecer el valor probatorio. Conforme señalé, puede agrandar por favor, en asunto, debemos de destacar que personal pertenece a la GIR conforme está establecido en las iniciales. Pertenece al grupo de intervención rápida y de alto riesgo en situaciones de emergencia. Repito, la GIR es un grupo de intervención rápida y de alto riesgo en situaciones de emergencia y crisis. Y eso lo hemos sacado bajo un filtro del manual que pertenece a la Policía Nacional. En la primera parte del rubro que ustedes están apreciando, ven que el teniente Gerson Junior Gómez Cárdenas es el jefe de esta unidad. Y como jefe de esta unidad, siendo las 11:30, y esa es importante la hora, 11:30, se constituye o sale en este caso con la finalidad de ejecutar operaciones policiales. Justamente a las 11:30 debe entenderse por la suscripción del documento, en este caso del día 7 de diciembre del año 2022. ¿Cuál era, por qué sale en este caso esta unidad especial? Esta unidad sale como consecuencia de la existencia de manifestantes, conforme señala el propio documento en el primer ítem. Señala que había manifestantes tanto a favor como en contra en relación a ese día en específico. Pasamos a al segundo rubro. En el segundo rubro aparece esta misma unidad también y señala algo que es muy importante.
establece la hora, que son 14 horas, estamos hablando primero, en la primera parte habla de 11:30, se constituyen cuántas personas, específicamente cuántos oficiales, 41, de una unidad sumamente especializada de la Policía Nacional a la Plaza San Martín. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a reiterar, y con la participación de 21 motocicletas pertenecientes a la GIR. O sea, estamos hablando tanto efectivos policiales como también unidades vehiculares. Eso refleja, a consideración del Ministerio Público, un clima de alta tensión social. Y es así que a las 14 horas, como hemos podido apreciar, se hace la detención. Y en el tercer rubro, para finalizar, por favor, página siguiente, debemos de destacar eso. Primero, conforme ya se señaló y para no reiterar, vemos ahí la presencia de rejas puestas en el jirón Carabaya con Ocoña. Eso dice el informe, en la parte tercera. Y también se realizó un dispositivo táctico. ¿Qué significa un dispositivo táctico de acuerdo al lenguaje policial? Es una estrategia empleada para enfrentar situaciones de riesgo extremo. De riesgo extremo de acuerdo al manual de operaciones. Es una situación de riesgo extremo. Entonces, si nosotros vemos que hay un dispositivo táctico justo al frente del jirón Carabaya, ¿por qué se hizo este dispositivo táctico? La respuesta está en el propio contenido del documento. Había 150 manifestantes, está ahí textualmente, 150 manifestantes que reclamaban, lo estoy leyendo literal, el cierre del Congreso. Además, ¿por qué? Porque también vemos ahí, de manera textual, la existencia de 500 manifestantes, y lo dice, pertenecientes al colectivo La Resistencia, que se desplazan posteriormente, ¿dónde? A la Avenida España, donde estaba ya detenido el expresidente Pedro Castillo Terrones. ¿Cuál es el aporte probatorio a consideración del Ministerio Público? Primero, que el mensaje presidencial emitido por el expresidente no fue un mensaje inocuo, tenía disponibilidad de efectivos policiales para, en este caso, disponer ese alzamiento armado imputado, de unidades especializadas, que viene a ser en este caso el Grupo de Intervención Rápida y de Alto Riesgo, la GIR. No solamente a nivel o un patrullaje a pie, sino a través de unidades vehiculares. También debemos de destacar que el mensaje presidencial emitido el 7 de diciembre del año 2022 tampoco fue un mensaje inocuo, tuvo el respaldo de cierto sector de la población civil, conforme se tiene de su contenido, por cuanto se certifica en el documento la existencia de 150 manifestantes y 500 manifestantes que estaban. También se certifica el cierre de dispositivos, la utilización de dispositivos tácticos en relación a la disposición emitida por el expresidente de la República. En este caso, materializado por los efectivos policiales de la consignación de estas rejas puestas en el jirón Carabaya y Ocoña. Eso sería señorita jueza suprema. Gracias. La Procuraduría. Nos adherimos en todos los extremos a los fundamentos expuestos por el Ministerio Público y nos reservamos para los alegatos finales. Gracias. La defensa del señor Castillo. Muchísimas gracias. Vamos a detallar primero con las frases mencionadas por el representante del Ministerio Público. Vamos a empezar por la parte 3, con el documento número 2.
Por favor, allí podemos observar lo que ha resaltado el representante del Ministerio Público a las 11:40 de la mañana. Nos ha mencionado, en la parte, por favor, ustedes pueden encontrar ahí, porque nos han dicho que no repitamos, como lo que ha mencionado el Ministerio Público, nos recortan de alguna u otra manera volver a pronunciar, porque el Ministerio Público lo pronuncia y da énfasis donde le conviene. Quiero entender esto. Dice, dispuso formar un dispositivo táctico en el frontis de las rejas, puestas en el jirón Caravalla. El Ministerio Público ha hecho una interpretación disque literal, pero, señores jueces, el señor PNP Antipa Mezcua, el señor Raúl Choque, el comandante Jorge Antonio Celadita Fuentes no han estado en este plenario. No podemos interpretar actitudes, acciones. No podemos estar aquí realizando interpretaciones de lo que sucedió allí y por qué no lo presentaron aquí en el plenario. Pues lo hubiéramos preguntado y no estaríamos generando una especie de presentar una bola mágica y querer representar lo que sucedió ese día. Vamos a hablar a las 14:45 horas. Dice, por orden de la central de radio. Y eso es importante porque es una central de radio. No hay teléfonos. Se desplazaron por Jirón Lampa. Aquí habla de 500 manifestantes pertenecientes al colectivo La Resistencia. Y también ha mencionado el representante del Ministerio Público que ha habido 150 manifestantes que los denominó como que a favor del señor Pedro Castillo. Esto me hace recordar mucho a una situación de que hay un grupo que pertenecen a dos sectores. El mismo documento representa que estos actos se estaban realizando porque hay dos grupos, a favor y en contra. Si los 250 manifestantes eran a favor del señor presidente de la República, los 500 manifestantes que iban a realizar supuestamente algún tipo de apoyo, o es que estaban en contra del presidente de la República. De eso no nos ha definido, nos ha mencionado que hay 150 y 500, o sea, hay 650 manifestantes. Pero habrá que preguntarse, ¿cuál es el grupo colectivo La Resistencia? ¿A quiénes pertenecen? El Ministerio Público nos ha dicho, nos ha mencionado a qué grupo de opositores o a qué grupo de favor del presidente de la República. Si ellos querían vacar al presidente, querer que el presidente salga más bien, o querían tomar el Congreso de la República, ¿este grupo estaba a favor o iba a realizar acciones distintas? No lo sabemos. No ha venido un especialista efectivo policial para que nos manifieste ello. No podemos continuar en esas interpretaciones que no podemos arribar con estos documentos. Señores jueces, ahora sí vamos a retornar. En el documento inicial, nota informativa, Comasgen CO, ya lo dijo, bueno, no vamos a repetir. Vamos a al primer párrafo. El teniente Gerson Junior Gómez Cárdenas, señores jueces, no ha estado tampoco en este plenario. No sabemos. Lo único que entendemos es que aquí había dos grupos a favor, porque hay que entenderlo literalmente, no podemos interpretar si no está aquí el testigo. Es importante que si el Ministerio Público tenía documentos que tenía que presentar, o por de una manera mínima, estando acá el general de la Policía Nacional del Perú, el teniente encargado, también ha estado el teniente general, titular, han estado efectivos policiales. ¿Por qué no se les puso estos documentos a la vista? Para que ustedes tengan un mejor conocimiento y estar interpretando, una vez más, a una especie esotérico de querer representar lo que aquí nos dice. Lo que sí literalmente podemos representar es que ha habido dos grupos en contra, uno de 500 y uno de 150. A las 11:30 de la mañana había un mando, quien también estaba el comandante Oscar Montesinos Carpio, se presentó en este plenario. Y también tenemos que a las 14 horas, y este es un hecho que sí figura allí, y que es un hecho que precisamente representa más bien a favor de la defensa. ¿Por qué razones? Porque 14 horas está representando prácticamente el trayecto histórico en el momento en que el presidente fue detenido ilegítimamente y fue trasladado a el lugar de Alfonso Ugarte Frontis Instalaciones de la Séptima Región. Entonces, posteriormente, dice que acá sí habla el grupo del gremio, yo apoyo a Castillo, ¿no? Posteriormente no tiene hora en qué momento sucedieron supuestamente este enfrentamiento de contundentes piedras, palos, adoquines. No nos dice la hora, no hay una hora exacta que ellos hayan representado, porque recuerden que a las 3 de la tarde ya teníamos nueva presidente. Entonces nos encontrábamos en una situación distinta.
Ello es lo que no podemos tampoco representar. ¿En qué momento fue el enfrentamiento? Tuvimos un testigo aquí que nos habló precisamente que fue en horas de la tarde, oscuros, casi las 6, no recuerdo mucho, no puedo mentir, pero aquí estuvo un testigo que sí nos representó con respecto a estos enfrentamientos que fueron posteriores. También vamos a mencionar que dice a las 21 horas con 12 minutos se registró sin novedades. Y lo otro, el número 3, ya lo hemos comentado y vamos ahora a representar el valor probatorio de cada uno de las partes que el representante del Ministerio Público nos ha hecho mencionar. Con respecto al titular, por favor, vamos primero a la parte titular. En la referencia, ahí se manifiesta el nombre de la movilización y la referencia a la orden de operaciones que indican de la policía, que se preparaba para prevenir y control de protestas sociales. No era para ejecutar un golpe de Estado o estar preparados para levantarse en armas por parte de la Policía Nacional. Hay que rescatar que la fecha de este documento dice 6 de diciembre de 2022 y está ahí marcado en la parte izquierda. En el párrafo número 1, para nosotros representa que la acción policial era como una respuesta para mantener el orden público ante posibles desórdenes provenientes de protestas de ambos bandos a favor y en contra, no como actos previos o actos preparatorios para una posible ejecución de un levantamiento en armas y generar un golpe de Estado a favor o por orden del presidente Castillo, menos levantarse en armas. En el párrafo número 2, para nosotros, describe una acción de control de disturbios contra manifestantes que protestaban por la detención del presidente Castillo. El Congreso ya tenía el poder, el presidente Castillo ya no tenía el poder a esa hora. Es decir, nos encontrábamos en un momento parlamentario, donde el poder parlamentario ejecutaba sus propios actos. Y el señor presidente de la Castilla, el presidente Castillo, ya no tenía ese ejercicio de poder, ya se había culminado, lo habían recortado desde la óptica de la defensa ilegítimamente. Y que intentaban llegar a una sede policial, como es la 7ª región. No describe una acción policial tampoco de ataque o cierre forzoso del Congreso. El uso de un solo cartucho de un agente químico sugiere una intervención limitada que, a propósito, no tenemos ese documento. Lo digo literalmente, porque no hay ese documento del cartucho, no hay documentos de lesionados, dice que los policías fueron lesionados, no tenemos. Seguimos en esa esfera circular, como un globo, interpretando lo que dice el documento. Vamos con el último párrafo, ya con el número 3. Este párrafo indica que la policía también consideró la presencia de grupos opositores a Castillo, denominados la Resistencia, y los enfrentamientos entre ambos bandos por el lugar donde se encontraba detenido el presidente Castillo, quien a las 3 de la tarde fue vacado, lo cual es consistente con una labor de mantenimiento del orden público, ejecutado ya por un nuevo poder, y estaba en custodia el detenido, no con la ejecución de un alzamiento en armas a favor del presidente Castillo o la búsqueda de un tipo de alzamiento, ya sea por la policía o sea por los grupos que estaban allí presentes. Este documento, que es un documento netamente policial, supuestamente para esta defensa, actúa en el marco de una prevención de órdenes por protestas y control de multitudes, de diferentes facciones. No se encontraban ejecutando órdenes para un levantamiento en armas o un golpe de Estado. Muchas gracias. Gracias a usted. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿algún comentario? Gracias, señorita jueza y miembros del tribunal. De acuerdo al documento, a la nota informativa, que ya no vamos a hacer una lectura, señala que habría 3 etapas. El primer párrafo señala 11:30, el segundo párrafo señala 11:30 y a las 14 horas, y el tercer párrafo señala 11:40 horas. Del primer párrafo, por favor, ¿qué nos advierte este documento? Dice, con la finalidad de ejecutar operaciones policiales de prevención, de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público. Eso digamos, este documento prueba que la finalidad de esta operación es mantener el control, el mantenimiento, el restablecimiento del orden público. Segundo párrafo, por favor. El segundo párrafo dice, siendo así a las 11:30 horas del suscrito, al mando de 41 efectivos de la Policía Nacional del Perú, señala,
Abajo Montesinos Carpio, de la jefe UNICEF, asalto del mismo dispuso realizar el servicio de patrullaje preventivo. Quiere decir que también el patrullaje fue preventivo, no fue una intervención. A las 14 horas fueron desplazados por el central de radio a la avenida España. Señores miembros del tribunal, hay que tener conocimiento que aquí también se ha puesto en este plenario que el acta de detención del presidente Pedro Castillo Terrones ha sido a la 1:42 horas del día 7 de diciembre del 2022. Tercer párrafo, por favor. Tercer párrafo. Asimismo, siendo a las 11:40, el suboficial Edison Altipa Mezcua, al mando de 20 efectivos policiales pertenecientes al GIR, nuevamente sigue, dice, más abajo. Un aproximado de 150 manifestantes reclamaban el cierre del Congreso a las 14 horas con 45 minutos, es decir, cuando ya el presidente Pedro Castillo Terrones se encontraba detenido. Por orden de la central de la radio Seopol, se desplazaron en el Jirón Lampa para el acompañamiento de la marcha por un grupo, ahí viene, de un aproximado de 500 manifestantes pertenecientes al colectivo La Resistencia. Señores miembros del tribunal, es de conocimiento público que los 500 del grupo de La Resistencia fueron los opositores al gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones, desde que juró en el cargo de presidente. Entonces, llama la atención, señores miembros del tribunal, ¿por qué en este párrafo, donde se refiere a los 500 manifestantes pertenecientes al colectivo La Resistencia, el Ministerio Público no haya ponido énfasis? Sin embargo, en los 150 manifestantes dices que son en favor del cierre del Congreso. Y 500 manifestantes, que doblan incluso en número al apoyo de Pedro Castillo Terrones, que eran 150, no dice nada. Simplemente dice 500 manifestantes pertenecientes al colectivo de La Resistencia, de quienes se desplazaron por el Jirón Pachitea, Garcilaso de la Vega, llegando al frente de las instalaciones policial. Fueron trasladados el señor expresidente. Y en la parte de abajo dice, formando un dispositivo táctico con la finalidad de evitar enfrentamientos de grupos simpatizantes. O sea, los 150, de acuerdo a este documento, son a favor de Pedro Castillo Terrones y opositores del expresidente. O sea, los 500 manifestantes, como el fiscal pretende señalar como un potencial clima de alta tensión social. Bien, señores miembros del tribunal, 500 manifestantes en contra del presidente Pedro Castillo Terrones. O sea, y este grupo de La Resistencia está ligado, pues obviamente, como señala, que era opositor al gobierno de Pedro Castillo Terrones. Este documento, señores miembros del tribunal, advierte más bien la siguiente pregunta. ¿Qué prueba este documento para el Ministerio Público? Desde un punto de vista para la defensa de todo el contenido, señores miembros del tribunal, el Ministerio Público, de lo que ha hecho mención a los efectivos policiales, de quien lo ha suscrito, del grupo La Resistencia, no ha podido identificar quiénes conformaban la resistencia. Quiénes estuvieron de esos 500 manifestantes, no lo ha traído a este plenario para que puedan dar su versión. Tampoco ha venido a este plenario el jefe de Oficina de Administración de la División de Servicios Especiales, quien es Giancarlos Barco Bellido, comandante de la PNP. Tampoco ha venido el efectivo policial Edison Altipa Mezcua, o todos los que aquí señala el Ministerio Público. Si para el Ministerio Público este documento hubiese sido tan relevante, señores miembros del tribunal, hubiese ofrecido como testigos a efectos de que aquí pudieran haber dado su manifestación y haber corroborado su tesis fiscal de levantamiento en armas. Para terminar, señores miembros del tribunal, pues este documento no corrobora en nada el delito de rebelión. Más aún, considero, señores miembros del tribunal, aquí el representante del Ministerio Público hace una interpretación, y debemos recordar que en el derecho penal no existe una interpretación analógica in malam parte, solo existe la interpretación in bonam parte. Muchas gracias, señores miembros del tribunal. Gracias. La defensa del señor Lozada, ¿algún comentario? Muchas gracias, señorita magistrada. En este documental, señores jueces, esta defensa advierte una lesión grave y continua, ¿no es así?, con las demás justificaciones que ha realizado Fiscalía a lo largo de estos últimos documentales, una lesión al principio de congruencia y de imputación necesaria conforme lo que postuló en su requerimiento acusatorio y lo que ha sido recogido también en el auto de enjuiciamiento. El señor fiscal ha señalado como valor probatorio
de esta documental la disponibilidad que habría tenido el expresidente de la República de efectivos policiales, ha señalado, y además la disponibilidad de haber contado con el respaldo, señala, de la ciudadanía, relacionando ello con los manifestantes. Y lo ha relacionado en el valor probatorio, lo he notado aquí, respecto a los 500 manifestantes por el número grande que se ha señalado y que se ha precisado en esta documental. No obstante, a diferencia de la defensa que me antecede, considero que no podemos afirmar de quién podrían ser o de qué, digamos, a favor o en contra del gobierno del expresidente de la República, porque no se precisan respecto de los 500 manifestantes. En el documento, que es la tercera parte, o en el tercer acápite de esta documental, se señalan que los 150 manifestantes efectivamente se refieren a los que estaban a favor del cierre del Congreso. No obstante, líneas después se señala que el acompañamiento que realizan los efectivos policiales es a los 500 manifestantes pertenecientes al colectivo La Resistencia. Pero en el documento no se precisa, aun cuando pueda ser de conocimiento público y podamos acceder a los reportes periodísticos y conocer a favor o en contra o de qué pertenecía o a quién pertenecían este grupo La Resistencia, aun cuando se encuentren y sea de conocimiento público, no está precisado en el documental. Al margen de ello, es importante que se tome en cuenta la imputación que se está realizando por parte de Fiscalía, porque si estamos construyendo una imputación por el delito de rebelión y se señala que hubo disponibilidad de efectivos policiales y que hubo también disponibilidad del respaldo de la ciudadanía a través de estos manifestantes, presuntamente, es preciso que se puedan haber identificado, sean los 150 o al menos uno de los 150, señores jueces, porque no es posible que se pretenda señalar, y a esto voy con la incongruencia, ¿no?, para que quede sentada la incongruencia de la Fiscalía, es que se tuvo disponibilidad de efectivos policiales. No obstante, a lo largo del documento, y de las otras documentales también, se señala que más bien los efectivos policiales estuvieron más bien resguardando la seguridad de estos manifestantes. Incluso el general Manuel Lozada Morales, en su declaración inicialmente aquí en este plenario, señaló incluso que fue lesionado de su pierna. Entonces, ¿cuál es entonces la disponibilidad real que tuvo el expresidente de la República de los efectivos policiales? Porque si es que en caso fuera así, el indicio, o al menos los indicios que podrían surgir, es denuncias por disturbios de alguno de los 150 manifestantes, que expresamente aquí sí podemos referir que eran 150 manifestantes que estaban a favor del cierre del Congreso. Entonces, estas 150 personas fueron denunciadas por disturbios, fueron procesadas, fueron detenidas, hubo daños a la propiedad, hubieron lesiones a los efectivos policiales, hubo procesos penales en contra de alguno, al menos uno de los 150 manifestantes. La respuesta es no. No hay adjunto a estos documentos o que pueda darle un real valor probatorio a esta documental, que, repito, está sobrevalorando la Fiscalía un documento que es de mero trámite, porque si lo leemos tal cual, es un documento que solamente da cuenta y que no es un hecho controvertido el que el expresidente de la República haya sido detenido. No es un hecho controvertido. Entonces, el valor agregado o la sobrevaloración probatoria que le pretende dar Fiscalía a este documento es darle énfasis a los 500 manifestantes o a 150 manifestantes o a el apoyo del respaldo de la ciudadanía por parte del señor Pedro Castillo o la disponibilidad de efectivos policiales. Aquí en este documento no se puede determinar si hubo o no una disponibilidad efectiva de estos efectivos policiales, porque, como repito, la incongruencia de imputación para esta defensa es que se señale a lo largo de todas las documentales que se dispuso de la Policía Nacional y que por otro lado se señale en la documental que más bien estuvieron presentes, que hubieron rejas policiales, que hubo acompañamiento de la Policía Nacional a lo largo de estas manifestaciones y que efectivamente acredita una vez más el cumplimiento del general Manuel Lozada Morales con sus labores como jefe de la región Lima a lo largo de, en este caso, el 7 de diciembre del año 2022. Ese es el valor probatorio, señorita magistrada. Gracias. Gracias. ¿El señor Lozada quiere intervenir? Sí, señorita juez, por favor, le agradecería. Sí, puntualmente. Tiene la palabra. Sí. Más que todo para aclarar con relación a lo que es la nota informativa, el GIR, dispositivo táctico. Fíjese, la nota informativa ya lo han dicho, pero sucintamente lo voy a reiterar. Es un documento con el que se da cuenta cada jefe de grupo, cada jefe de unidad, cuando cumple un servicio, dan cuenta con nota informativa a la autoridad o escalón inmediato, como le llamamos nosotros, y a todos los órganos de línea de comando, e inclusive a la inspectoría. Eso es una nota informativa. En este caso, todos han hecho su nota informativa. Muy bien, han cumplido con dar cuenta de su servicio. ¿Qué es el GIR? El GIR también es parte de la UCE,
de la unidad de servicios especiales son tan igual como los que están a pie, como los que se desplazan a pie con su casco, vara y bolsa. Ellos también tienen su casco, su vara, ¿no? Y su escudo, pero se van en moto, por eso se llama GIR, Grupo de Intervención Rápida, porque aparece una manifestación en una calle donde no venían acompañando, entonces inmediatamente se desplaza la UCE a bordo de esas motocicletas. Ese es el GIR, ¿no? Porque se desplazan rápido, pero son igualitos, tienen la misma preparación que el resto de los efectivos que componen la unidad de servicios especiales. Ahora, el dispositivo táctico. Voy a citar un ejemplo. Un patrullero en su jurisdicción, en su área de patrullaje, se hace estacionamiento táctico en los centros educativos o en las instituciones educativas. ¿A qué hora? A la hora de entrada y a la hora de salida. Es un dispositivo que se le dispone que tiene que parar ahí una hora mientras ingresan los chicos a su colegio o a la hora que salen. En este caso, el GIR, ¿cuál es el dispositivo táctico que ejecuta al haberse desplazado a un lugar, como en este caso señalan las notas informativas? Si ve que hay grupos antagónicos, hacen una formación en línea o en doble línea para evitar que se enfrenten los grupos antagonistas o opositores, o se ponen delante de una reja o detrás de la reja, de acuerdo a la situación. Ese es un dispositivo táctico y no de un riesgo extremo o porque se está presentando un clima de alta tensión social. No, sino para evitar cualquier desmante, cualquier desborde de la paz y la tranquilidad en un determinado lugar. Y en esa fecha habían pues manifestantes tanto de oposición como a favor del gobierno, ¿no? Eso es con relación a lo que acaba de señalar el señor fiscal. Ahora, ¿por qué la reja en Carabaya? Porque de la Plaza San Martín, ¿cuál era la ruta que empleaban para irse al Palacio de Gobierno a hacer sus protestas? Era por Carabaya. Entonces ahí nosotros poníamos reja, ahí en la misma Plaza San Martín. Y otro era en el Jirón de la Unión, pero a la altura de Emancipación, ahí se ponía otra reja. Entonces, no hay eso de que quiere señalar el señor fiscal, ¿no? Yo respeto mucho, que hay un desborde de la tranquilidad. No, nosotros actuamos de manera preventiva, que es lo que se hizo. Eso es todo, señorita juez, muchas gracias. Gracias. En la defensa del señor Venero, ¿algún comentario? Sí, brevemente, señorita directora de debates. Con la tingencia de que este medio de prueba, órgano que ofrece la Fiscalía de cargo, no vincula a mi patrocinado, el señor Justo Jesús Venero Brillado, no obstante, el valor probatorio que da Fiscalía a este documento denominado nota informativa tiene que ser compulsado con los otros órganos de prueba que también han sido ya oralizados en este plenario, toda vez que me sumo ya a la alegación que hace el general Lozada en el sentido propiamente de lo que significa una nota informativa, que es simplemente un documento interno, documento policial, que da cuenta de si existió o no una novedad. Por cierto, ya el colegiado supremo verificará de que efectivamente aquí no hay una situación de la que pueda entenderse fue para alzarse en armas y determinar con este documento que efectivamente eso haya sido por disponibilidad que tenía el entonces presidente Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, reitero, al verificar que este documento simplemente da cuenta de las actividades que realizó, en este caso, el comandante jefe de la Oficina de Administración de la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima, pues el valor probatorio corresponderá a al digno colegiado supremo, de darle ese valor en el sentido propiamente de que aquí se demuestra una operación policial, pero sobre la situación propia que vivía en ese momento, 7 de diciembre del 2022, el país, específicamente en los alrededores que ya se menciona allí, y consecuentemente con la finalidad de salvaguardar que no haya una alteración al orden público. Eso es todo. Gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino, ¿algún comentario? Sí, señora directora de debates. En primer lugar, esta nota informativa, como ya lo han manifestado las demás defensas, es un documento normal, preventivo, que realiza la policía. Mayor explicación de eso ya creo que es suficiente ante ese punto. En segundo lugar, siempre que me toca a mí venir veo sorpresas en las utilidades y pertinencias. Ustedes van a poder corroborar que este documento, que se encuentra en la página 757 de la acusación, tiene una utilidad y pertinencia totalmente distinta a las que hoy día les manifiesta la Fiscalía a ustedes. Acá simplemente habla de 150 personas y además habla de que de otro de los coacusados. Es una pieza para otro coacusado, sin embargo, hablan de que la utilidad y pertinencia es del mensaje emitido por el señor Castillo, tendría pues por este mensaje una disponibilidad de las unidades especializadas, y eso es falso. Entonces, una utilidad y pertinencia distinta
a la del documento, en primer lugar. En segundo lugar, este documento tampoco tiene ninguna utilidad y pertinencia para poder acreditar la tesis fiscal, porque en primer lugar, como ya lo han dicho, el señor PNP Gerson Junior Gómez Cárdenas, que le ha dicho a ustedes, le ha dicho a grande en la firma, no ha venido a declarar como para poder sostener la tesis fiscal. Primer punto. Segundo punto, dice que se había convocado, había una convocatoria por diversos colectivos. ¿Tenemos algún registro de inteligencia sobre esta convocatoria? Tampoco. Tercer punto, posibles escenarios. Este tercer punto contradice el segundo punto. Posibles escenarios, o sea, podría haber una posibilidad, pero se contradice con la convocatoria de diversos colectivos. Cuarto punto, el señor PNP comandante Óscar Montesinos Carpio tampoco ha venido a juzgamiento como para poder determinar la tesis fiscal. Quinto punto, habla de que hay pertenecientes al gremio Yo Apoyo a Castillo. ¿Hay algún detenido? La Procuraduría de Orden Público ha hecho su presencia para poder los temas de orden público, disturbios y los demás que ve la Procuraduría misma competente. No. Séptimo punto, habla de las rejas. Creo que las rejas ha sido ya un caso cerrado cuando ha venido la congresista Moyano y ella misma ha admitido que el cierre lo hizo ella en un momento determinado por miedos que no ha podido tampoco sustentar. Luego la Fiscalía, en la utilidad y pertinencia de la página que les he emitido en la acusación, habla de 150, pero hoy día podemos ver que hablan primero de 200 personas, que sería el segundo párrafo, luego de 150 y luego de 500. Los 500, efectivamente, como lo dice Wikipedia, son la resistencia fujimorista del grupo extremista público de derecha, incluso inscrito como asociación civil. Tampoco tenemos ningún detenido de la resistencia, porque si fueron 500, entonces, ¿qué podemos pensar? Que este suceso lo habría originado pues la derecha, ¿no? Y hay 500 personas. Tampoco ha venido ninguno de ellos como para poder determinar esta utilidad y pertinencia, de las cuales la Fiscalía, con concordancia con el artículo 184 y 185, pretende pues sustentar como teoría válida de la Fiscalía. Es una prueba más de descargo a favor de mi clienta, pese a que no ha sido referida en la acusación como utilidad y pertinencia en contra de ella. Sin embargo, por comunidad de prueba, pues esta es una más de descargo, no tiene ningún sustento legal, ni siquiera tiene una utilidad y pertinencia válida por parte de la Fiscalía. Eso es todo. Gracias. En la defensa del señor Huerta, ¿algún comentario? Sí. A través del presente nota informativa, la Policía Nacional no tuvo órdenes de impedir el ingreso de los congresistas, mucho menos cerrar el recinto parlamentario. Las disposiciones dadas por la entidad tuvieron en primer lugar como motivo las protestas de diversos colectivos en contra y a favor del gobierno, pero también del propio Congreso. Es por eso que esta última razón era de brindar seguridad y prevenir cualquier situación de conflicto social. Así tenemos en el punto 1 de la presente nota informativa, se observa que la razón del servicio policial fue para ejecutar operaciones policiales de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público por medidas de protestas convocadas por diversos colectivos y organizaciones sociales a favor y en contra del gobierno y Congreso, no por la Policía Nacional de cerrar la sede legislativa. En el punto 2 refiere la presencia de manifestantes en la 7ª Región Policial de Lima, recinto donde se encontraba el señor Castillo Terrones, mientras que en el punto 3 da cuenta de la presencia de un grupo de 150 manifestantes en la Plaza San Martín que reclamaban el cierre del Congreso. Señores magistrados, en ningún extremo de los puntos de la presente nota informativa se dice que la Policía Nacional tenía la orden de impedir el ingreso de congresistas o que el señor Huerta Olivas solicitó u ordenó directa o indirectamente que ingresen a la Plaza de Armas. Más aún cuando el mismo documento dice que su destino fue el lugar donde se encontraban detenido el señor Castillo Terrones. Hubiera sido ideal que el teniente PNP Gerson Junior Gómez Cárdenas, como jefe del operativo y quien elaboró la presente nota informativa, hubiera sido convocada al presente juicio y explique los motivos de la intervención de su unidad. Pero como resulta evidente, no fue convocado como testigo por la Fiscalía, solo ofreció la documental elaborado por el citado teniente. Habría podido, y quien hubiera podido explicar el sentido de la frase dispositivo táctico, y si existía una relación con el cierre del Congreso. Además, si ese colectivo tenía relación con el entonces presidente Castillo. Es todo lo que puedo manifestar. Mi defendido también desea realizar algún aporte. Sí, señor Oliva, tiene la palabra. Huerta, tiene la palabra. ¿Me permite, por favor? Sí. Señores miembros del colegiado,
yo entiendo de que... En relación al documento. Sí, es mi único interés, vuelvo a reiterar, de tratar de que el colegiado no sea inducido a error, como fue en la etapa preparatoria y la etapa intermedia. Este documento, que la Fiscalía, así como otro documento que veo que se va a debatir, va a fundamentar el señor representante del Ministerio Público, debería ser analizado, porque aquí este documento, como ya lo dijo el señor general Lozada Morales, que realmente ya se me adelantó, porque justamente ya explica cuál es la importancia y cuál es el concepto de esta nota informativa, ya lo dijo él, muy ilustrado. Lo importante es de que se sepa la naturaleza de este documento. Este es un documento interno de la Policía Nacional. La Fiscalía, el señor fiscal, con el debido respeto que se merece, no es un especialista en materia policial, no es un especialista, un perito criminalístico, ni perito criminalístico policial. Él no lo es. Debería ser, bueno, como dijo en mi defensa, que hubiera venido las personas que han formulado este documento para que expliquen cuál es la importancia y cuál es el valor probatorio que podría haber apoyado la tesis de la Fiscalía. Yo solicito de que los documentos que se van a venir también a debatir o a fundamentar o sostener, debería ser analizado, porque estos documentos, como notas informativas que veo que se van a hacer, orden telefónica, oficios, informes, son de materia policial. Yo sí tengo legitimidad para poder, y legalidad para poder yo sostener y fundamentar un documento, porque yo he pertenecido a la Policía Nacional cerca de 36 años de servicio y he pedido mi pase de retiro yo a mi solicitud. Pero que yo sí podría explicar cuál es la situación o la importancia de este documento. Pero no la Fiscalía. Yo hubiera sido bueno que la Fiscalía, como voy a reiterar, hubiera venido los que han formulado estos documentos para que explique la importancia de cuál es el valor probatorio que podría apoyar la tesis del fiscal. Muchas gracias. Bien, el doctor Llerena, ¿algo que decir? Sí, brevemente, magistrada, muchas gracias. Puntualmente y brevemente, respecto de esta nota informativa del 7 de diciembre, hay que verificar un aspecto relevante. El Ministerio Público dice, aporte probatorio, tenía disponibilidad de efectivos policiales de alzamiento armado de la Policía Nacional del Perú, del Grupo de Intervención Rápida PNP-GIR. Y habla de unidades vehiculares, también hace referencia al que el mensaje no fue inocuo, tuvo un respaldo de la población. Muy bien, eso es lo que él dice, ¿no? Dice, efectivos policiales, tenía disponibilidad de efectivos policiales de alzamiento armado. Entonces, ese documento hay que analizar en la temporalidad. 11:30 de la mañana hasta las 23 horas, aproximadamente 12 horas del día 7 de diciembre. Muy bien. Entonces, en estas 12 horas, el comandante general del Ejército y de la Policía, por mandato popular, es el presidente de la República. Él estuvo en ese mandato desde las 11:30 hasta que dio el mensaje, hasta que es vacado, a la 1:40 aproximadamente. Entonces, tenemos entendido que existen en la Policía Nacional, hasta el 2024, 140.000 policías. ¿Y cuáles son los procedimientos que se tienen que dar? Ayer lo había dicho. El manual de doctrina del Estado Mayor aprobado mediante resolución directoral 345-2023, Diregen MG del 28 de marzo del 2013, existen dos formas de poder dar disposiciones. En este caso, es en forma verbal y en forma escrita. La forma verbal es en casos de emergencia y urgencia. Y en este caso, en el caso de ser escrito, las órdenes se emiten a través de memorándum, decreto, directiva o instrucciones. Este documento, esta nota informativa, da un relato de que entre las 11:30 de la mañana hasta las 11 de la noche hubo una total tranquilidad y pasividad. Es decir, con lo referido en este plenario por parte del general Lozada a las 10:07, no hubo desborde. Entonces, una de las imputaciones que se estaría atribuyendo, el valor en todo caso de este documento, esta nota informativa, se quedaría sin el elemento de tranquilidad pública, sin imputación de tranquilidad pública. Ahora, respecto de la orden que estoy señalando, que se da a través de esa resolución directoral 345-2013, respecto de una orden arbitraria, tampoco hay una orden arbitraria dentro de este documento, dentro del contenido. Respecto de la imputación principal, con eso concluyo, este documento prueba de que no hubo alzamiento violento, armado, colectivo ni público. Gracias, magistrada. Gracias a usted. Bien, continuamos, señor fiscal. Muchas gracias.